Bueno, comenzamos con la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los arroces. Haremos una introducción a lo que es el mundo de los arroces. Y bueno, pues lo que haremos será una breve exposición, unos 10-15 minutos. Y bueno, pues después os animo a que hagáis preguntas y bueno, pues que continuemos con esta pequeña sesión. Vale, pues empezamos con los arroces. Vale, cuando hablamos de arroz, hablamos de la Orisa sativa. En este caso estamos hablando de una planta que se cultiva en medios húmedos y que, bueno, pues que permite de alguna manera también obtener varias cosechas a lo largo del año. Por lo tanto, es un producto que, bueno, pues que es muy versátil y además que nos permite de alguna manera pues bueno, obtener un recurso alimentario pues con muy poquitos medios y bueno, muy abundante. Cuando nosotros compramos arroz, antes lleva un proceso de elaboración. En este caso, ese arroz que forma parte de una espiga, como puede ser el trigo, etcétera, lo primero que se suele hacer es secar. Se seca esta espiga de tal manera que todo lo que es esa planta y todo lo que es ese arroz o ese cereal, lo que va a hacer es perder humedad. Una vez que pierde humedad y que llega al punto óptimo de secado, lo siguiente que se suele hacer es descascarillar. Para esto, pues bueno, se frota, se hace que esa pequeña piel que va a quedar alrededor de lo que es el grano de arroz, esa forma de espiga, pues poco a poco vaya desapareciendo, ¿de acuerdo? Se vaya desprendiendo, se desprende relativamente fácil de lo que es el grano de arroz y luego, pues mediante aire, etcétera, por diferencia de peso, pues se va eliminando. De tal manera que de ahí obtendríamos lo que es el arroz integral. El arroz integral es un arroz que se le ha quitado lo que es esa primera cáscara, pero que aún, de alguna manera, tiene una pequeña piel muy pegada a lo que es el propio grano. Este grano, para pasar de integral a grano arroz blanco, sufre un proceso de blanqueado, que en este caso lo que se suele hacer es, bueno, pues dentro de lo que es el molino, se va puliendo, se va quitando lo que es esa piel, se va desgastando esa piel hasta que va aflorando el grano, que en este caso sería de color blanco. Y a partir de aquí, pues bueno, obtendríamos lo que es el grano de arroz blanqueado. Después de esto, ¿qué es lo que se hace? Se seleccionan los granos enteros, es decir, en todo este proceso de descascarillado y blanqueado, es muy fácil que algunos de los granos sufran roturas o tengan algún tipo de imperfección. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es seleccionar cuáles son los granos que están enteros. Esto es importante y de hecho va a ser uno de los factores determinantes de la clasificación por categorías dentro de lo que es el arroz. Lo siguiente que se hace es, una vez que tenemos esa selección de granos enteros, es determinar si esos granos, aun siendo enteros, tienen algún tipo de defecto, pues en cuanto a color, en cuanto a densidad, en cuanto pues algún tipo de insecto, etcétera. De tal manera que a partir de ahí se seleccionan y se clasifican lo que son los granos de arroz. Bien, cuando hablamos de arroz también hablamos de diferentes tipos. En este caso podríamos hacer una clasificación por tamaño del grano, de tal manera que encontraríamos tres tipos de arroces. Por una parte, arroz de grano corto, por otra parte, arroz de grano medio y por otra parte, arroz de grano largo. En el caso del arroz de grano corto serían aquellos arroces que tienen una estructura más o menos redonda. Su diferencia entre largura y anchura pues bueno, sería más o menos equilibrada. Lo contrario sería un arroz de grano largo. En este caso estaríamos hablando de arroces que, bueno, pues que son más largos y más estrechos, de tal manera que bueno, hay un desequilibrio. Y aquellos arroces de grano medio son arroces que, sin ser largos, no son cortos, quedarían en un camino intermedio.
Bien, aparte de por el tamaño del grano, nosotros también podemos de alguna manera encontrarnos arroces clasificados por arroces que son perlados y arroces que son cristalinos. En este caso, pues bueno, a nivel gustativo quizás no haya grandes diferencias, pero sí encontramos en algunos casos, como es en el caso de los arroces perlados, arroces que de alguna manera presentan un pequeño germen tras su cocción. En este caso estaríamos hablando de arroces que, bueno, pues que van a tener una capacidad quizás de hidratación mayor que arroces, como pueden ser los cristalinos, que después de su cocción presentan una estructura más o menos uniforme. Por ejemplo, un arroz perlado podría ser un arroz bomba y un arroz cristalino podría ser un arroz tipo jazmín, basmati, etc. Bien, otra forma de clasificar los arroces es dependiendo de su perfil. Y aquí encontraríamos dos perfiles. Por una parte, perfil índica y por otra parte, perfil japónica. En este caso, los de perfil índica generalmente suelen corresponder con aquellos granos de grano largo, mientras que los arroces de índice japónica suelen corresponder con arroces de grano corto. Aquí también, pues bueno, tiene que ver un poco lo que es la climatología y la zona donde se producen y donde se cosechan. En este caso, el japónica hablaríamos de climas quizás más templados que el índica, que presenta pues, climas quizás más cálidos o tropicales. De tal manera que también esto va a incidir en la clasificación de esos arroces. Bien, también podríamos encontrarnos en el mercado diferentes tipos de arroces, en función de cómo se presente. El primero que tenemos es el arroz en cáscara. Este va a ser un arroz que es muy probable que no encontremos en el mercado, a no ser que estemos en una zona de producción y bueno, pues sería un arroz pues bueno, casi testimonial en cuanto a su presentación en el mercado. Lo que sí podemos encontrarnos es arroz integral. Ese es el arroz que hemos comentado anteriormente, que se le desprende de la cáscara, pero mantiene de alguna manera esa piel superficial que está pegada a lo que es el grano. En este caso estaríamos arroces que bueno, pues presentarían quizás más contenido en fibra por esa piel que va a tener. También en algunos casos pues bueno, puede tener algún nutriente que quizás no tenga el arroz blanco, como algún tipo de proteína, algún tipo de vitamina. También estamos hablando que es un arroz que, bueno, que al estar menos tratado también va a necesitar quizás de tiempos de cocción más prolongados y también puede ocurrir que el resultado final pues, bueno, pues tenga también sabores o matices que sean diferentes al arroz blanco. Fundamentalmente porque esa piel que forma parte del arroz integral pues, bueno, va a aportar también una serie de características que nosotros vamos a identificar a nivel gustativo y olfativo. Tendríamos el arroz blanco. El arroz blanco sería el arroz, tal y como hemos comentado antes, que sufre ese proceso de descascarillado, de pulido y que bueno, pues nos encontramos en el mercado. A diferencia del arroz integral, pues bueno, sería un arroz que necesita menos tiempo de cocción y bueno, pues quizás sea un arroz, quizás dentro de estos tipos de arroces, pues quizás el más comercial. Encontraríamos también arroces vaporizados. El arroz vaporizado es, bueno, es un arroz que se vaporiza con la piel, que es bueno, de tal manera que parte de los nutrientes que tiene esa piel se adquieren o bueno, penetran dentro de lo que es este arroz, y es un arroz que al sufrir un proceso de vaporización va a tener una estructura quizás más gelatinosa que lo que puede ser un arroz blanco o un arroz integral, y va a tener quizás soportar de manera diferente la hidratación durante el proceso de elaboración. Quizás sean arroces que pierden parte de lo que es la capacidad de absorción de líquidos y de sabores, pero por contra son más estables en una sobrecocción. También que ese efecto de grano más o menos abierto, pues en este caso se perdería. Por otra parte, tendríamos arroces de cocción rápida. En este caso estamos hablando de arroces que se venden comercialmente, que han sufrido una cocción anterior, de tal manera que ese proceso bueno, pues de cocción se ha detenido en algún momento y nos permite una reconstitución y bueno, una regeneración
de este tipo de arroces de manera muchísimo más rápida que lo que puede ser un arroz blanco, un arroz integral sin tratar, de tal manera que, bueno, pues con hidrataciones, con menor cantidad de líquido y también con menor tiempo, podríamos encontrar unos arroces pues, disponibles para ser utilizados. En algunos casos, sacamos dentro de esta clasificación, sacaríamos el arroz salvaje. Recordar que el arroz salvaje no sería un arroz, no sería del género Orisa, y en este caso, pues bueno, estaríamos hablando de una planta que puede ser acuática, que tiene cierta similitud con lo que son los arroces, pero no entraría dentro de esa clasificación de arroces. Por lo tanto, lo sacamos de aquí. Bien. Cuando hablamos de arroces, muchas veces hablamos de almidón, y quizás es importante recordar que la cantidad de almidón que tiene un arroz, sea el tipo que sea, va a ser la misma cantidad de almidón. Lo que sí es diferente es la distribución de esos almidones o la distribución de esos hidratos de carbono entre estos dos elementos, lo que es la amilosa y la amilopectina. Es importante recalcar que el conocimiento de esos dos elementos nos va a dar información de cómo se va a comportar un arroz. Es importante también saber que un arroz, si tiene más porcentaje de amilosa, tendrá menos porcentaje de amilopectina y al revés. De tal manera que si conocemos uno de los datos, podríamos conocer también el otro. Generalmente un arroz con un contenido alto en amilosa pues va a ser un arroz que en principio va a absorber menos líquidos, va a ser un arroz que también va a tener menos elementos solubles en agua, es decir, después de su cocción, pues el agua resultante pues va a estar de color más nítido si comparamos con otro tipo de arroz con un contenido en amilopectina muchísimo más alto. También, bueno, esa incapacidad de absorber sabores, también son arroces que de alguna manera aguantan más lo que son las sobrecocciones, son muchísimo más estables, con lo cual son arroces que de alguna manera serían indicados pues, para guarniciones, para ensaladas, para todos aquellos arroces que no nos interese que tengan mucho sabor, pero sí nos interesa que tengan una estructura más o menos firme y más o menos homogénea. En este tipo de arroces encontraríamos la gran mayoría de arroces de perfil índica, que hemos comentado anteriormente, y en este caso también muchos arroces de grano largo. Por el contrario, arroces con un contenido en amilopectina muy alto se comportan de manera contraria, es decir, tienen gran capacidad de absorción de líquidos, de sabores, ¿de acuerdo? Sí, de alguna manera tienen capacidad de soltar elementos en disolución en los caldos de cocción y también, de alguna manera, nos va a permitir, tenemos que tener o prever que este arroz pueden ser más sensibles a lo que es una sobrecocción. Con lo cual, en este caso, cuando hablamos de arroces con un contenido en amilopectina muy alto, estaríamos hablando de arroces que quizás sean pues, adecuados para hacer paellas, risotos y ese tipo de elaboraciones. Bien. Bueno, pues hasta aquí una breve explicación, una breve exposición de lo que es el tema de arroz y si queréis, pues comenzamos con las preguntas, que veo que hay alguna por aquí. Vale. Santos pregunta, para un arroz seco tipo paella, ¿cuál es el tipo de arroz recomendado y qué cantidad de agua debo añadir? Y para el meloso y el caldoso. Vale. En este caso, los arroces para hacer paellas tienen que ser arroces con una cantidad de amilopectina relativamente alta. Aquí, pues bueno, hablaríamos de arroces tipo bomba. El bomba quizás sea uno de los arroces en referencia, aunque tendríamos otro tipo de arroces tipo Sevnia, Bahía, etcétera. ¿De acuerdo? En este caso son arroces que quizás no son tan resistentes como el arroz bomba porque tiene un contenido en amilopectina mayor. En cuanto a la cantidad de agua, bueno, depende de la capacidad de absorción del arroz. Es decir, deberíamos testar qué capacidad de absorción tiene el arroz que nosotros vayamos a utilizar. Una de las cosas habituales que suele ocurrir es que tratamos el arroz como si fuese el arroz y
como si fuese un producto que tiene un comportamiento estándar en en todas las circunstancias y en en todos los ámbitos. Y eso no es así. Cada arroz es diferente, cada arroz o cada lote de arroz puede tener una capacidad de absorción diferentes a otros tipos de arroces, y es por eso que hay que tener o hay que testar bien cómo se comporta ese arroz. Es decir, si yo con un arroz mi cantidad es el doble de agua que la cantidad de arroz, y mi fórmula con ese tipo de arroz funciona, seguiría con esa fórmula. Pero a veces puede ocurrir que ese arroz necesite quizás más cantidad o necesite menos cantidad, ¿vale? Deberíamos testar el grado de hidratación que tiene ese arroz. ¿Esto cómo se suele hacer? Generalmente se suele hacer con una cantidad medida de agua, con sal, con un porcentaje, entonces al 2%, y con una cantidad medida de arroz, y ver cómo se comporta en los diferentes tiempos de cocción, es decir, a los 15 minutos, a los 16, a los 17, a los 18, para determinar cuándo se pasa ese arroz, cuándo está en su punto y cuál es la capacidad de absorción de agua que tiene ese arroz. De esta manera seremos precisos a la hora de trabajar con el arroz. Vale. Hay también diferentes variedades de arroz integral. Efectivamente, sí. Hay tantas tantos arroces diferentes como el blanco. De hecho, el origen es el mismo. La única diferencia es que el arroz integral ha sufrido un proceso de pulido. Vale. Santos pregunta también, ¿cuándo se recomienda acabar una paella en el horno? Vale, en este caso, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Es decir, nosotros cuando hacemos una paella muchas veces utilizamos una brasa o utilizamos una fuente de calor, básicamente en todo lo que es la base del arroz, y en ese caso una de las cosas que nos interesa es que, bueno, pues todos los elementos que han quedado en disolución más la grasa que yo he utilizado en la elaboración de ese arroz, en el momento que se deshidrata ese arroz, permanezcan en el fondo y hagan con una especie de fritura con todos esos elementos, ¿vale? Sería lo que nosotros llamamos el socarrat, ¿vale? En otros casos lo que queremos es potenciar ese efecto en la superficie del arroz, y en este caso el horno puede ser una buena herramienta, de tal manera que lo que hacemos es deshidratar superficialmente lo que es ese arroz, de tal manera que empieza esa deshidratación y esos cambios de sabores y de aromas en la superficie, dándole unos matices también importantes. Vale, recomendaciones para arroz para el surse, pregunta Carmen. En este caso, bueno, buscaríamos arroces con un contenido de amilopectina medio bajo, arroces glutinosos, etcétera. Y en este caso lo que sí es importante es tratar ese arroz, es decir, cocinarlo, abanicarlo, bajar de temperatura para que ese grano no tenga una sobrecocción y para que quede totalmente íntegro, y aparte darle un recubrimiento ácido y dulce para conservar y para que, bueno, todo lo que es la gelificación de ese arroz sea lo más consistente y lo más estable posible. ¿Sí? No sé si hay más preguntas. Vale. Vale, me comenta que hay más preguntas. Las busco. Vale. Vale, bien. Recomendaciones. Vale, ¿cómo puedo hacer un arroz a mitad de cocción? Vale. Para continuarlo a la hora de servicio. Vale, pues esto lo que haríamos sería lo que hemos comentado anteriormente, es conocer
cómo se comporta el arroz en sus diferentes fases de cocción. De tal manera que si nosotros conocemos esos datos, podremos de alguna manera pausar lo que es esa cocción y continuarla en el momento deseado. Es decir, si yo tengo un arroz y necesita 18, 19 minutos de cocción y yo sé que necesito durante el pase pues 5 minutos para elaborar ese arroz para que quede perfecto, lo que tendría que hacer es ajustar esos tiempos, es decir, hacer esa preelaboración a falta de esos 5 minutos finales para terminar ese arroz. Sí es importante que en este caso pues los caldos que nosotros vayamos a utilizar y todos los elementos que vayamos a utilizar para reconstituir ese arroz estén calientes, es decir, que no tengamos pérdidas de tiempo porque vamos a necesitar para calentar ese líquido, sino que hacemos todo lo que es ese proceso a la temperatura adecuada para ajustar en los tiempos determinados. Vale, el arroz negro, ¿en qué categoría entra? Vale, en este caso sería el arroz tipo Bener, etcétera, sería un arroz integral, sería un arroz integral. Vale. ¿Y cómo sé si un arroz tiene mucha amilopectina? Vale, en este caso tendríamos que conocer de alguna manera lo que es el arroz. Podría de alguna manera venir indicado, pero sí es cierto que bueno, pues los arroces tipo bomba, de perfil japónica, generalmente, por norma general, suelen tener un contenido en amilopectina muchísimo mayor que otros tipos de arroces. Quizás para tener una referencia, quizás la frontera entre arroces con un grado de amilopectina relativamente bajo, pero suficientes para transportar lo que son todos los sabores y para tener unas características adecuadas para hacer paellas, etcétera, lo tendríamos en el arroz bomba. De hecho, una de las características que tiene es ese, que tiene un equilibrio, capta muy bien los sabores, pero también, de alguna manera, tiene la ventaja de que es bastante resistente frente a otro tipo de arroces. Pues, por ejemplo, el Senia quizás tiene mayor capacidad de absorción de sabores. Va a ser un arroz muchísimo más interesante para hacer una paella, pero nos puede ocurrir, si no somos muy precisos o tenemos algún tipo de desfase con tiempos, etcétera, ese arroz vaya evolucionando y se pase del punto de cocción óptimo. Por eso son arroces más delicados que el bomba. Y por contra, los arroces de perfil indica pues tendrían un contenido en amilopectina muchísimo más bajo. Pues si hablaríamos pues, de todo lo que son arroces, pues bueno, todo lo que es el teibonet, todo lo que son arroces jazmín, basmati, arroces de este tipo. Vale, ¿qué porcentaje del tiempo de cocción es a fuego vivo y a fuego pausado? Vale, en condiciones normales, cuando hacemos un arroz, lo recomendable suele ser iniciar con un fuego relativamente vivo e ir pausando, ir moderando lo que es la intensidad de ese calor hasta el final hasta el final del proceso. Con esto conseguimos de alguna manera que el arroz, pues bueno, de alguna manera se desestructure, ¿no? O bueno, se microfisure y iniciemos un proceso de hidratación quizás más violento cuando el arroz es muchísimo más resistente, y una vez que ese arroz se ha debilitado o ya se está hidratando y es más fácil su hidratación, pues bueno, pausar lo que es la intensidad del calor y la hidratación de ese propio arroz. De hecho, muchas veces el final de un arroz, de una paella, suele ser el reposo. En otros casos, cuando nosotros queremos utilizar un arroz pues, para hacer una guarnición o para hacer, o simplemente cocinarlo, también, de alguna manera lo podríamos cocinar, incluso refrescar, para cortar lo que es la cocción y darle el punto que nosotros deseemos en un momento. ¿Sí? Voy a verificar si hay alguna pregunta más. Vale. ¿Cuánto tiempo se necesita para el socarrat a fuego vivo? Vale, en este caso no necesitamos mucho tiempo. Tampoco necesitaríamos fuego vivo. A veces con el calor residual
de la paella, del recipiente, si es buen conductor de calor y mantiene bien lo que es el calor, quizás con la deshidratación propia del arroz, sería suficiente para que se elevase la temperatura lo suficiente como para obtener ese socarrat. Estaríamos hablando pues, de minutos prácticamente. Muy bien, pues veo que no hay más preguntas. Así, hay una última. Vale, David pregunta, ¿es necesario el lavado previo de todo tipo de arroz? Bueno, en principio sí es aconsejable bueno, lavarlo, por si hay algún tipo de resto de polvo, etcétera. Pero bueno, en algunos otros casos sí se recomienda hacer un lavado quizás más exhaustivo, en el sentido que muchas veces pues, el propio pulido del arroz va a dejar elementos en disolución fuera parte del tipo de arroz que, bueno, pues que van a hacer que ese arroz pues, quede quizás más pegajoso o más adherido. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Así que bueno, pues muchas gracias por participar y nos vemos en la siguiente sesión de formación. Soy Casco y hasta la vista.